Gracias, Señor. Durante estas semanas hemos estado hablando de la importancia que tiene el que podamos cultivar una vida espiritual saludable y es importante que nosotros podamos cuidar nuestra salud espiritual, porque de nuestra salud espiritual dependen muchas otras cosas. El sabio Salomón decía que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y para que nosotros podamos desarrollar una vida espiritual saludable, es necesario que nosotros podamos adoptar prácticas y principios que puedan fomentar una relación profunda con Dios y un crecimiento continuo de nuestra fe. Cuando decimos que es necesario que nosotros podamos adoptar prácticas y principios, hay algo que normalmente ocurre en torno a nuestra salud física, y es el hecho de que normalmente nosotros nunca terminamos los procesos o los tratamientos que a veces se nos han recomendado, porque, como decía la abuelita, media vez nos sentimos bien, dejamos de consumir la recomendación médica que se nos ha dado. Y creo que cada uno de nosotros a lo mejor somos testigos de eso. Y lo otro que sucede es que por lo general no llevamos en orden los medicamentos o las instrucciones que se nos han dado. Se nos dice que nos tomemos una pastilla antes de cada comida, y cuando ya vamos a mitad de comida nos acordamos de que debemos tomarla. Se nos dice que el medicamento tiene que ponerse cada 8 horas, y yo he escuchado a algunas personas decir, es que para que me dure, yo me lo tomo cada 10 horas, cada 16 horas, para que me dure. Incluso en los procesos de diálisis o hemodiálisis, se les sugiere a las personas llevar un proceso y bien detallado, pero hay personas que tienen que pagar un alto costo por esto, y lo que hacen es tratar la manera de alargar un poco el proceso. Y de alguna manera, si se nos ha dicho que el proceso debe de ser cada 3 días,
cada 3 días se tiene que hacer. Si se nos ha dicho que la pastilla debemos consumirla antes de cada comida debe de hacer. Por eso es que cuando se trata de desarrollar una vida cristiana saludable, es necesario que nosotros podamos adoptar prácticas que no tenemos. Por ejemplo, ya con esto, ya llevamos 3 semanas de estar hablando sobre este tema tan importante. Y una de las recomendaciones que dábamos para poder seguir un proceso de sanidad espiritual, y es que nosotros podamos tener una alimentación balanceada espiritualmente. Y decíamos que era importante que empezáramos a leer la palabra del Señor, y dábamos algún menú que considero yo a estas alturas todavía no se ha terminado. Decíamos que era importante leer la palabra y que de entrada pudiéramos tener un tiempo de conocimiento de Jesús a través de los evangelios, y que pudiéramos leer un capítulo diario de los evangelios. Ahora, la pregunta es, después que usted escuchó esa palabra, esa intervención, ¿usted ha llevado ese seguimiento de leer todos los días un salmo? Hemos tomado en cuenta el hecho que si nosotros queremos tener sabiduría y enseñanza y poder tener la identidad de Cristo en nosotros, debemos leer Filipenses, que por supuesto Filipenses probablemente ya tuvimos que haberlo terminado. Colosenses, que habla sobre la supremacía de Cristo. Pero que al considerar también la oración es un elemento importante, y nos hacíamos la pregunta, ¿qué tiempo debo de orar? Y yo trataba la manera de considerar el hecho de ¿qué es orar regularmente? Y me encuentro que orar regularmente es hacerlo todos los días. Imagínense qué importante es que el tiempo que nosotros debemos dedicar a la oración diariamente puede variar según las circunstancias que nosotros estemos pasando y nuestra relación con Dios. Trataba de recordar algo que a lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero otros no. Al hablar de la relación, siempre es importante saber que nuestra relación con Dios crece a la medida que nosotros tenemos tiempo con Él. Usted no pretenda que una relación va a crecer cuando usted no pasa tiempo. Y a veces nosotros, cada vez que tenemos oportunidad, es importante que podamos tomar el tiempo. Y recordaba esta semana que cuando nosotros nos conocimos con Olgi, era bastante complicado el hecho de poderse comunicar, porque aunque usted tuviera un plan prepago o postpago, no sé la diferencia de los dos, pero siempre tenía un límite. De acuerdo a lo que usted pagaba, así le daban cierta cantidad de minutos. Pero que en cierta oportunidad había una red llamada Movistar que sacó un Duo Pack. Usted
recargaba y automáticamente le daban un promedio de, creo que eran 50 o 60 minutos. Le daban en cada uno de los números de teléfono. Y nosotros parecíamos así como renteros, porque como era tan limitado, lo que hacíamos o lo que habíamos hecho era que habíamos comprado 6 chips. Teníamos 3 chips cada uno. Si no te acordás, no fue con vos, fue con alguien más. Entonces, y la veo así como con cara de que. Entonces, y si tenés duda, anda a Movistar porque vos lo compraste. Entonces, lo que hicimos fue que, bueno, hacíamos un promedio. Imagínense qué tan limitada era lo que teníamos, que hacíamos, no sé si hacíamos como 8 horas entre todos los chips. Y los habíamos enumerado, han puesto 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Porque antes de que se cortara, decíamos, no se te va a olvidar que es el 2 con el que vamos a conectarnos. O no se te va a olvidar que es el 3 con el que debemos conectarnos. Porque habían ciertas limitaciones, pero que se tenía que hacer lo imposible. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo no sé cuáles sean las limitaciones que usted tiene. Hoy podemos pasar toda la noche escribiéndole a las personas y en la mañana seguimos en lo mismo. Así la pasamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra relación crece, aumenta en la medida que nosotros nos relacionamos con las personas. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que a usted le limitan el poderse relacionar con Dios? Usted puede decir, bueno, la distancia a mí no me permite el poderme relacionar con Dios a través de la comunidad de fe. Pero yo en mi casa, yo ahí oro, yo ahí busco al Señor. Y mientras los hermanos están en el culto, yo estoy ahí en mi casa porque yo tengo esa limitación. Yo no puedo ir a esa hora. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hacen los hermanos? Que por sus limitaciones no pueden venir a la iglesia durante la semana. ¿Pero qué hacen en ese tiempo? ¿Será que lo dedican en su casa? ¿Será que están ahí buscando, porque están buscando la manera de tener una relación? Pero yo me he dado cuenta de algo, hermanos, y es que, y eso es lamentable. Yo sé que usted es libre de escuchar lo que se envía, de leer lo que se envía. Usted tiene libre albedrío. Pero yo me he dado cuenta de algo, y es que si usted no viene al culto y se le manda el audio para que usted escuche el mensaje, usted no lo escucha. Entonces, básicamente, como usted no vino al culto, igual, usted se perdió de todo. Pero cuando existen limitaciones y usted dice, no hombre, ya está ahí el mensaje, yo lo voy a escuchar porque yo no pude venir al culto, pero yo lo escucho. Yo estoy pendiente. Yo estoy ahí presto a escuchar. El domingo pasado yo le decía a usted que volviera a escuchar un mensaje que habíamos predicado hace 4 meses. Y no sabe cuánto me edificó a mí en lo personal ese mensaje otra vez. No quiero desilusionarme, no voy a preguntar quiénes lo volvieron a leer. Pero yo pregunto quiénes no han repetido. Mire, hay programas
de la televisión que yo ya sé qué es lo que viene, porque en la casa lo pasan viendo una y otra vez. Y yo ya sé qué es lo que va a venir después de un suceso. Pero ¿por qué cuando se trata de la palabra? ¿Por qué cuando se trata de buscar a Dios, nosotros siempre estamos limitando esa parte? Aquí hay algo bien elemental, y es esto, y es bien sencillo: es porque nosotros no tenemos devoción. La devoción es un elemento bien clave. Un día yo estaba en una reunión y yo no estaba concentrado en la reunión porque ya iba a ser hora de orar. Y yo no hallaba cómo hacer, si salirme o qué, porque yo sabía que era necesario orar. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando de que hay algunos signos y unos síntomas que nosotros debemos de identificar para que nos limitan tener una vida espiritual saludable. Y lo primero que dijimos que nos afecta es el aislamiento de la comunidad de fe. El aislamiento, decíamos, que puede llevarnos a una desconexión espiritual. Y no solamente nos lleva a una desconexión espiritual, sino que debilita nuestra fe. Ahora, ¿qué tan conectado usted se siente con Dios? Si usted le cuesta tomar su Biblia todos los días para leer la palabra, usted está desconectado. Si usted está luchando con su vida de oración y lee y ora un día, pero luego deja de orar 2, deja de orar 3, vivimos desconectados. ¿Y qué es lo que nos puede llevar al aislamiento espiritual o al aislamiento de nuestra comunidad? Decíamos que es el cambio de prioridades. Y mencionábamos por lo menos unas 7. Y decíamos que el amor a las cosas del mundo, las preocupaciones materiales, la falta de fe, la desobediencia a la palabra, el descuido de la oración y la pérdida de la pasión por el evangelio. Pero hay otros signos y otros síntomas que no nos permiten tener una salud espiritual. Y la siguiente es la falta de deseo por la palabra de Dios. La falta de deseo por la palabra de Dios. Y dice Mateo capítulo 13, si recuerda, le dije que habían al menos unos 20 o 25 pasajes bíblicos que íbamos a leer. Entonces, abra su Biblia y dice Mateo en el capítulo 13, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: dice así: de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oirás. ¿Y qué dice? Y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Al pensar en lo que el profeta dijo, debemos nosotros considerar qué tanto efecto hace la palabra en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que es bien importante que nosotros podamos sentir deseo por la palabra. Porque probablemente nosotros no tengamos buenos referentes o no tengamos buenos prospectos de los cuales nosotros pudiéramos a lo mejor inspirarnos. Fíjense que esta semana a mí me pasaba algo y me dio mucha tristeza en mi corazón. Ver a una persona, a uno de mis superiores, mentirle a otra persona. Usted no tiene idea cómo mi corazón se estremeció, pero luego vino a mi mente aquel pensamiento, aquel pasaje donde dice que nosotros claramente vemos la paja del ojo del hermano, pero no vemos la viga que está en el nuestro. Pero aún así, cuando la palabra llegó a mi mente, yo dije, pero él no puede estar descaradamente mintiendo. ¿Sí se da cuenta cuando nosotros endurecemos nuestro corazón? Cuando nosotros vemos en otros el detalle, el defecto, pero no nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de lo que necesitamos cambiar. Por eso le decía que a lo mejor nosotros no vamos a tener buenos referentes, porque aunque yo sea un mentiroso, yo ahora tengo un mal concepto de esa persona. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué permite que esta persona mienta en mi cara? Solamente para enseñarme que yo soy un mentiroso también. Pero cuando yo endurezco el corazón, y vean lo que claramente dice el pasaje, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, ya no entra la palabra. Miren, hermanos, a mí me puede estar pasando lo que le puede estar pasando a usted en este momento. ¿Y qué, pastor? Probablemente usted me juzgue a mí y usted rechace la palabra porque me está viendo a mí. Pues justamente lo que a mí me pasó esta semana. Pero escuche esto, lo que vino a mi mente fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vino de parte de ese mentiroso, la palabra vino directa de parte de Dios a mi vida. ¿Por qué ves la paja en tu hermano y no ves la vida que cayó? Y yo no voy a endurecer mi corazón para poder entender lo que el Señor me quiso enseñar. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Sabe por qué le he estado diciendo hace unas semanas
Cuando le cae un mensajito, un texto, hermano, léalo para que usted lo escuche. ¿Sabe por qué eso le estaba diciendo? Ahora se lo voy a revelar. Porque no voy a hacer que mis palabras, a usted le parezcan pesadas. Y por eso usted esté cerrando su corazón a Dios. Pero mientras que usted va a la palabra, a menos que usted esté tan afectado que porque yo lo mando usted no lo lee, ya ahí sí yo ya no puedo hacer nada. Ya ahí sí estamos fregados, porque yo no puedo hacer nada. Pero si usted vaya, deje a un lado los textos y vaya a la palabra. Y dice, con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. A mí me llama mucho la atención. Yo no sé si es porque de alguna manera los escritores eran humanos. Pero imagínense que dice, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Iglesia, debemos tener un deseo por la palabra, porque un corazón endurecido va a rechazar la palabra constantemente. Mientras que un corazón sano, un corazón abierto a la palabra, lo va a recibir, se va a gozar, se va a alentar, va a disfrutar la palabra y va a sentir que esa palabra es viva y produce vida en él y produce gozo en él, porque usted está sano. O dígame, ¿a quién le gusta la medicina, hermano? No, dígame, ¿a quién le gusta? A nadie le gusta la medicina. Es que es amarga. Entonces, no pretendamos nosotros que nuestro corazón fácilmente va a ceder a lo que Dios tiene en nosotros, porque la falta de deseo por la palabra también tiene que ver por la falta de hambre. Mire, mi hermano siempre ha tenido problemas con sus hijas, porque él siempre cedía. Cuando la niña decía, no, papi, es que yo no quiero eso, ella siempre le decía, pero ¿y qué es lo que querés? Mientras que en el caso de las nuestras, si no quiere, pues que no coman. Que no coman. Y cuando tengan hambre, van a ir a comer lo que quieran. Bueno, al menos yo así estoy educando a las mías. El problema es cómo educar a los suyos. Después no se va a lamentar, como mi hermano. Y mire, o sea, todos comen lo normal, un desayuno con frijoles, con lo que sea, algo normal, algo típico. No, las niñas no. Y como las niñas no quieren, pues no les da. Y un día la mía estaba haciéndose las barbas con una sopa, a saber qué era lo que estaban comiendo ahí. Pero ¿qué es que le hacían comerse la sopa? Yo nunca había visto comer a esta niña como estaba comiendo ese momento una hamburguesa. Se la estaba comiendo como nunca. Y yo ya está. Porque muchas veces se nos hace fácil digerir las cosas malas. Las cosas malas las digerimos, las procesamos rápidamente.
Pero la falta de hambre espiritual, esa falta de hambre espiritual produce un deseo, una falta de deseo de la palabra. Y dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un día de estos fui a una escuela y todavía a los niños les dan la comida saludable, no sé, ya ni recuerdo cómo se llama. Pero estaban haciendo fila y por la vestimenta de los niños, a la hora del recreo, unos salían a donde estaban el arroz y los frijoles, y los otros salían al chalet, los que llevaban dinero. Pero no sabe cómo disfrutaban esos niños esos frijoles y ese arroz. Y aunque sus vestimentas lo reflejaban, algunos todas manchaditas, otras sin planchar, pero eran los que más alegres estaban ahí, comiendo. Eso es desear, hermano. Porque yo no alcancé eso, fíjense. Pero mi hermano sí lo logró, mi hermano, el que mal educa. Yo creo que porque fue mal educado él también. Por eso es que mal educaba a sus hijos. Porque mi mamá le daba un recipiente, él era el último, y le daba un recipiente y le decía, si no se lo quiere comer, se lo trae aquí. O si no, le raspaba queso y le decía, vaya, para que lo sientas bueno, rasparles queso. Y yo me le acerco a una niña ese día que estaba en la escuela y le digo yo, ¿te gusta lo que te dan aquí? Delicioso. Delicioso. Eso es desear. ¿Desea usted la palabra del Señor, hermano? Usted dice que hora es y no he leído todavía. Ya es mediodía y no he leído todavía. Eso es desear, hermanos. Es que mire, de intenciones usted no va a hacer nada. Como decían aquellos, tu lástima no alcanza, no basta. Ahora, usted debe de desear la palabra. Estábamos en reunión y de repente vinieron a ofrecernos un instituto virtual. Esta persona tenía 3 años de estar estudiando en ese instituto. Y mire, hermano, en un ratito nos aterró como con 30 pasajes bíblicos. A los que estaban conmigo les llamó la atención que cada vez que mencionaba un pasaje, lo buscaban los desgraciados, mire, para ver si era, y se hacían entre ellos. Y mire, hermano, no me ha dado vida, porque vino a presentar el proyecto y no me ha dado vida, diciéndome, ¿cuándo lo inscribo? ¿A qué hora lo inscribo? Sí, porque estoy dando clases el lunes y estoy recibiendo el jueves. No me inscribo porque es a la misma hora. Porque si yo quisiera hablar como ese tipo, fíjense. Yo les decía un día a los hermanos en el discipulado, les decía yo que tratáramos de escribir todos los pasajes bíblicos o todos los versículos bíblicos que nos supiéramos. Y para que ellos se dieran cuenta cuántos versículos sabían de memoria.
Y yo le decía, sin importar si usted no se sabe la cita bíblica. Y fíjese que yo por lo general, yo no me sé las citas bíblicas. Y yo un día le decía a los hermanos, yo no sé si el Señor no quiere darme hasta ese punto, porque no quiere que yo sea vanidoso. Porque a mí me sorprende escuchar a predicadores que están citando el pasaje, la Biblia y todo. No, yo sé algunos pasajes, pero yo no sé dónde están. Yo solo sé que están en la palabra. Pero desear la palabra, eso es algo que debe de estar en nosotros como un deseo, como una hambre espiritual. Así como cuando usted tiene hambre, así como cuando usted dice, yo tengo un hambre que yo me comería cualquier cosa. Claro que cuando se trata de la palabra, debemos saber que es importante que nosotros nos alimentemos bien de la palabra de Dios. Pero la falta de deseo por la palabra también involucra la desobediencia y el pecado. Vea que dice el Salmo 119. Salmo 119, 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga, la desobediencia y el pecado nos pueden separar, nos pueden alejar de la fuente de vida. Y es por eso que el salmista dice en este pasaje: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted quiere obedecer la palabra, permanezca en la palabra. Usted no quiere pecar, permanezca en la palabra. Usted quiere vivir una vida en plenitud, permanezca fiel a esta palabra. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. Es decir, que va a ser fácil que nosotros guardemos la palabra si amamos al Señor. La falta de deseo por la palabra de Dios tiene que ver mucho con el espíritu de apatía. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Aquí habla de un espíritu de apatía. Esperar que usted lo tenga para que podamos considerar este pasaje. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es esa apatía espiritual. La falta de deseo por la palabra se puede convertir en una apatía. Y el escritor Juan, hablando a la iglesia de la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Hermanos, nosotros más que nadie nos conocemos. ¿Cómo somos? Nosotros mismos conocemos nuestra condición. Dios conoce nuestra condición. Ojalá fuere frío o caliente. Pero dice
por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y tus vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Otro de los síntomas o signos que nosotros podemos presentar en una falta de salud espiritual son esos pecados recurrentes. Y esos pecados recurrentes los podemos seleccionar por lo menos en 6. El primero de ellos son los pecados de la carne. Vea que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pecados recurrentes como la desobediencia. Vea lo que dice Romanos en el capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos son los pecados recurrentes, los pecados de la carne, los pecados como la desobediencia, pero también la falta de perdón. Vea que dice Romanos Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas, ¿qué dice? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estos pecados, hablamos que son recurrentes, es decir, que están ahí.
Aquellos que nosotros creemos que no les prestamos la atención debida. Es importante que nosotros podamos saber que la falta de perdón nos va a limitar a tener una salud espiritual. El miércoles me pasó algo que me moría de la vergüenza, porque de repente llegó alguien a la mesa donde estaba. Me tocó a mí solo recoger las finanzas de las misiones. Mi papá no pudo ir y estaba así como un poco preocupado porque se pierde un 5, hay que reponerlo porque es de Dios. Y de repente yo solo escuché que alguien dijo: mire, voy a saludar a este joven, dijo, que tengo tiempo de no verlo, lo voy a saludar. Yo solo recuerdo haber escuchado eso, pero yo no recuerdo haber saludado a la persona. Y es que mejor me hubiera distraído en ese momento, porque no me la pasé tranquilo en todo el tiempo. Y yo buscaba, yo decía, cuando él se levante, porque no me podía levantar, yo voy a ir a saludarlo, voy a ir a pedirle que me perdone, porque no sé, no recuerdo si lo saludé. Y mire, salí de la reunión, le pedí el teléfono a su hijo y le llamo. Y me dice: ¿y quién me habla? Y le digo yo: le hablo a fulano. Ay, ¿para qué soy bueno? Me dijo. Mire, para muchas cosas, le dije yo, pero para la primera de ellas es que yo quiero que usted me aclare una cosa. Y digo: ¿qué pasó? Me dice: ¿y yo lo saludé a usted o no lo saludé? Y él se quedó un poquito en silencio y me dijo: no, hermano, yo le voy a pedir que usted me perdone, le dije yo. Y me dijo: hermano, me dijo, sí, me dejó con la mano extendida. Y sabes que yo, cuando él me dijo eso, yo empecé a pensar: ¿quiénes vieron esa actitud? Y yo le dije: yo le pido por favor que usted me perdone, porque yo sé que cuando usted dijo que iba a saludar a un joven, yo sé que usted estaba hablando de mí. Sí, me dijo, porque yo a usted lo aprecio mucho. Y empezó a decirme el anciano un montón de cosas. Pero me gustó algo que me dijo: hermano, yo entiendo perfectamente. Y uno por eso debe de ser maduro espiritual. Es que yo creo que todo lo que me pasó esta semana me ayudó para bien. Y mire, y yo le dije: sí, hermano, pero a mí esa vergüenza me quita. Porque yo no sé quién, hermano, no se preocupe. En que yo esté bien, que le baste. Ay, que los demás digan lo que quieran decir. Pero yo el otro mes que lo vea, hasta un abrazo le voy a dar, oye, le dije yo. Hermano, no debemos permitir que las cosas pasen. No debemos permitir que el tiempo pase en nuestra vida. Si usted tiene algo en contra de su hermano, pídale perdón. Porque ese es un pecado recurrente que le va a mantener en una vida saludable. No le va a dejar tener una vida cristiana saludable. No le va a permitir a usted tener libertad. No le va a dar a usted tener gozo, tener paz en su corazón. Vamos a Proverbios, porque otro de los pecados recurrentes. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Ahí respondamos nosotros los pecados recurrentes. Dice:
los labios mentirosos, ¿qué dice? Vaya a su casa y busque qué es abominación. Y tal vez así se nos quita lo mentiroso. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Son su contentamiento. Yo jamás voy a olvidar la cara de mi papá. Cuando él me dijo, te voy a dar una oportunidad. Decime, contame, ¿es cierto esto y esto? Y me volvió a decir, te voy a dar una oportunidad. ¿Es cierto? ¿Y sabe qué hice yo? Le dije, no es cierto. Y me dijo él, te voy a creer. A los días, él apareció con la evidencia de que eso era verdad. Yo jamás voy a olvidar. Mi papá tiene un problema y es que él no puede lagrimar. Él puede estar llorando, pero no lagrima. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo sabía que eso le había dolido. Porque para alguien que no lagrime, una mentira le haya hecho llenarse los ojos de lágrimas. Ahora pregúntese, si un simple mortal, que yo no creo que mi papá no haya mentido alguna vez en sus 40 y pico de años de evangelio, pero no me toca a mí juzgarlo. Pero pensemos en Dios. Porque cuando el Espíritu Santo habla, hemos endurecido nuestro corazón. Y el Señor nos dice, el Espíritu nos dice, se puede imaginar los ojos llenos de lágrimas del Señor, de Dios. Por último, hermanos, yo sé que usted ya se tiene que ir. No, porque yo le seguiría hablando, me faltan todavía como 20, como 10, ahora 1, 2, 3, 4, como 15 pasajes bíblicos todavía. Pero veamos el último. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿lo tenemos? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este pecado recurrente, ¿cuál es? El orgullo y el egoísmo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El orgullo y el egoísmo. Y como dice el pasaje, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos permitir que la palabra de Dios pueda cobrar vida
en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos urge tener una salud espiritual. Nos urge estar saludablemente espiritual, estables, porque esto nos prepara para las bendiciones venideras. Esto nos prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude para que durante esta semana el deseo por la palabra crezca, pero que también esos pecados recurrentes en nuestra vida espiritual cesen y vivamos una vida santa delante de Dios.